Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio el profesor Jesús Urbina y quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña una querida profesora, Nelly García Gavidia, de la Facultad Experimental de Ciencias. La profesora Nelly fue mi profesora en el doctorado en Ciencias Humanas y tengo recuerdos muy gratos de esos seminarios que hicimos. Y la he invitado para conversar sobre la religión en Venezuela. Demográficamente, ¿cómo está distribuido las creencias en Venezuela? Bueno, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Yo no puedo hablar de cifras, es decir, es muy difícil en Venezuela establecer cifras porque la religión en Venezuela es heterodoxa y demasiado heterogénea. Pero yo sí puedo decir que aproximadamente como un 60-70% son católicos, aun cuando no sean católicos practicantes. Es decir, es una manera muy peculiar de ser católico. Pero hay una gran cantidad de religiones, ¿verdad? Es decir, que no están dentro del cristianismo, dentro de algunas de las formas de cristianismo, que ya sean ni pentecostales, ni bautistas, ni anglicanos, ni protestantes en general, pero que tampoco son del Islam, ni tampoco son judíos, ¿verdad? Aun cuando hay de judíos del Islam y muchos evangélicos pentecostales, porque ese es dentro de los grupos cristianos no católicos, ese es el grupo más grande, ¿verdad? Los evangélicos pentecostales. Pero hay otras religiones, como las religiones amerindias, los pueblos indios, algunos tienen religiones muy cerradas, ciertamente, pero es decir, tienen sistema religioso completo, con cultos y prácticas todavía cotidianos o anuales. Hay otros que ya no tienen cultos, ¿verdad? Como los wayú, por ejemplo, que no tienen ninguna, salvo lo único que queda del culto de lo que fue la religión wayú, es el culto a los muertos, es decir, lo que ellos lo llaman más bien el culto a los huesos, es decir, el segundo velorio o entierro de los huesos. Es más, ese es un rito, yo diría un doble rito, un rito por el primer rito en el segundo velorio, que los cohesiona fuertemente y que logra, vamos a decir así, recontactar o contactarse nuevamente con las creencias más antiguas que ellos tienen. Y por otro lado están... Entre los wayú, además de eso, yo he conocido muchos wayú, por ejemplo, que me manifiestan creencias que yo la verdad es que no veo en el resto de la población, como por ejemplo el portar amuletos que ellos llaman contras. Y dices, esto es una cosa propia de los wayú. No es propia de los wayú. Toda la sociedad venezolana... Ellos creen que es propio de los wayú, pero no lo es. No. Ahora, el tipo de contras que ellos usan son particulares, el tipo. Pero usted puede de pronto ver a alguien que anda, por ejemplo, con una pulsera blanco y rojo, que ese es un sincretismo, vamos a llamarlo así, de una contra que está tomada por un lado del culto a Changó y por otro lado del culto a Santa Bárbara, que se superpone en la santería y que es muy común en Venezuela, porque en Venezuela se le rinde culto a Santa Bárbara en esa versión, no públicamente, pero sí muy veladamente. Y por otro lado, pues está la santería, que es una religión, con todas sus formas, como santería, pero además hay formas de palo mayombe, que es otra, brasileño, ¿eh? No, el mismo cubano, ¿verdad? Cubano. Que es la de los paleros. Candomblé es el brasileño. Candomblé es brasileño. Pero no lo hay mucho aquí en Venezuela. No, yo no creo. Ni siquiera Umbanda creo que haya mucho en Venezuela. Y por otro lado, pues está la religión de María Leonza, que está presente en casi toda Venezuela.
¿Budistas, hinduistas? También hay budismo, hinduismo, es decir, los kurdos tienen maneras particulares también de ortodoxos cristianos. Es decir, Venezuela, por eso le digo que es heterodoxa, ¿verdad? Porque tiene, además combina cultos, combina prácticas, como a veces, bueno, hay una amiga mía que dice que es toda la América del Sur. Yo quiero aclarar qué entiendo por América del Sur para que se me entienda. Yo entiendo por América del Sur la región que va desde el sur del Río Grande del Norte hasta la Patagonia. De México a la Patagonia. De México a la Patagonia. Es decir, yo no hago diferencia, es decir, no reivindico ni el Imperio Latino ni el Ibérico, ¿verdad? Y creo que ese sector cultural con muchas variables, pues tiene muchas variables, tiene particularidades y semejanzas, ¿ok? Claro. Entonces, en Venezuela, pues, hay religiones y cultos o prácticas religiosas que son comunes a la América del Sur. Por ejemplo, el Caribe tiene religiones, mucha presencia de religiones, afrodescendientes, ¿verdad? Tienen Haití el budismo, tiene la santería cubana, tiene en Venezuela, si bien no es completamente afrodescendiente la religión de María Leonza, sí tiene un componente africano muy fuerte, que se africaniza después de, vamos a decir así, después de como de 1948 en adelante. El culto a María Leonza originalmente no tenía nada de eso. Originariamente Pero todas estas figurinas que yo veo en las cortes, como del negro primero, por ejemplo, bueno, eso es muy posterior, eso originalmente no llevaba esa figurina. No, primero originalmente, como dice el profesor Domínguez, ya es difunto creo, él dice que María Leonza se comenzó a retratar en el siglo, a mediados del siglo XX. María Leonza y sus deidades. María Leonza es una redefinición de un culto indígena que existió, es decir, entre el siglo XVII, XVIII. Ahí en el Archivo Nacional consta que, bueno, por supuesto, con todos los calificativos que la corona española ponía a este tipo de manifestaciones, de cultos diabólicos, de pactos con el diablo, de creencias, de un grupo de indígenas que se refugió, vamos a decir así, en las montañas de Sorte, ¿ok? Y bueno, ese culto se fue mestizando. ¿Indígenas de varios grupos étnicos? ¿O? No, yo creo que no. Es decir, porque el mito originario es Hirajara Caquetío, el mito que, es decir, de ese mito hay versiones rudimentarias, vamos a decir así. Pero luego después, en la modernidad de Venezuela, vamos a decir así, después de, qué sé yo, después del trienio Adeco, o yo a lo mejor comenzó antes del trienio Adeco, se comenzó a reinventar el mito, ¿ya? Y este trabajo de reinvención del mito lo hicieron los intelectuales, como Antolínez, por ejemplo. ¿Con un motivo nacionalista? Puesto que sí, porque era una de las maneras de darle, vamos a decir así, de tocar lo simbólico en un Estado-nación que se había conformado después de 1830, ¿verdad? Pero que estuvo de 1830 a 1909, 8 más o menos, en guerra civil. Claro, sí, contra la fase del caudillismo. Entonces, vamos a escuchar un tema musical y al regreso quiero enfatizar o que usted nos hable mucho más sobre la religión de María Leonza, porque genera mucha curiosidad entre nuestros oyentes y hay un cierto halo de misterio que yo no sé por qué la gente le tiene miedo a hablar francamente de la religión de María Leonza. Y quisiera explorar que usted me diera alguna razón de por qué tanto temor de hablar francamente sobre esto, si se hablan sobre muchísimas otras religiones del mundo. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con la profesora Nelly García Gavidia, ilustre antropóloga de nuestra universidad, y el tema que nos ocupa hoy es la religión en Venezuela. Y tocábamos en el segmento anterior, Nelly, la religión de María Leonza, un tema muy misterioso para nosotros los venezolanos y gente foránea también.
¿En qué consiste esta religión? ¿Qué creencias y prácticas tienen? Bueno, pues, antes de irnos al corte, hacías una pregunta, ¿verdad? Usted me decía, ¿por qué es tan misterioso? Resulta, en Venezuela hay, y yo diría, en Venezuela más que en Brasil, por ejemplo, o que en Haití, a pesar de la separación de la Iglesia Católica, que fue temprana, en comparación con algunos otros países de la América del Sur, en Venezuela ha pesado mucho lo de las prácticas diabólicas, es decir, el rechazo de la Iglesia Católica hacia otras prácticas que no eran del todo ortodoxas, ¿ya? Y por supuesto eso ha pesado, pero ha pesado también, yo digo que en los poderes y acusaciones de brujería no solamente han participado los sacerdotes, etcétera, la Iglesia, a los más furibundos que han atacado a este tipo de creencias son los cristianos evangélicos. Y después, además de los cristianos evangélicos, están, yo digo, los periodistas, ¿verdad? Los abogados, es decir, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido estos profesionales? Porque son ellos, un periódico es el que sale el brujo de no sé qué cosa en el periódico, y es a través del periódico que la gente tiene la información. Pero yo diría que la religión de María Lionza, junto con otro tipo de prácticas que existen en la sociedad venezolana, es como decía Max Weber, es la religión cotidiana de las masas venezolanas, vamos a decir así, ¿ok? Es una religión que originariamente, como le decía, tiene un basamento de religiones indígenas en toda esa zona, que era el Valle de las Damas, es decir, Barquisimeto, Yaracuy, ya ahí habían grupos indígenas que eran sedentarios, es decir, no eran nómadas, sino ya sedentarios. Y bueno, cuando uno lee las crónicas ve que no solamente era sedentario, sino que algunos tenían inclusive capacidades de formar ejércitos, como dice Fiderman cuando pasó por allí. Y allí había un culto, ¿verdad? Había unas religiones indígenas muy asociadas con vamos a llamarlas, es lo que uno dice, asociadas a cultos o a prácticas de la muerte, ¿ok? Generalmente eran cetónicas, que quiere decir que son, es decir, misteriosas, porque se ve el futuro y a la vez se ve la muerte, ¿verdad? Y estas deidades que se adoraban allí, casi todas eran las estatuillas que hoy se han conseguido, son felinescas, es decir, con rasgos felinos, que es normal. Todos los felinos son cetónicos porque ven en la oscuridad. Y estos cultos parece que eran un poco así como aquellos cultos de llevar las almas por el camino camino hacia el sitio donde van a reposar después que están muertos. ¿Tiene ¿verdad? cierta resonancia con las religiones mistéricas de la antigua Grecia? No, yo no creo. Yo creo que simplemente... Lo que usted me está narrando me... Sí, pero yo lo que me refiero... De pronto, yo nunca he intentado hacer las comparaciones, pero sí a lo que me refiero es que eran ciertamente cultos dirigidos a los muertos. Eso nos da una sospecha, una protohipótesis. La protohipótesis es que son cultos muy viejos, porque los cultos de posesión y los cultos a los muertos son los cultos más viejos que hay en la historia de la humanidad. Entonces, esa es la protohipótesis, un culto a los muertos allí. Ahora, ese culto a los muertos tenía una deidad femenina, y esa deidad femenina veía el camino hacia donde se iban los muertos, ¿ok? Hasta ahí es lo que se sabe. Yeah. Y eso se sabe por la arqueología, ¿ok? Ahora, y se sabe por los archivos históricos que hablan de cultos diabólicos, escondidos, cultos indígenas, lo que hace pensar que en esas religiones había seguramente éxtasis, no tanto trance, pero sí éxtasis. ¿Por qué? Bueno, porque casi todos los cultos indígenas nuestros tienen, el chamán vive estados de éxtasis.
casi todo. Estados alterados de conciencia. Sí, exacto, es decir, éxtasis, vamos a llamarlos así. ¿Ok? Unas veces provocados, como es, por ejemplo, en el caso de los Yanomami, pero no es el caso de los Wayuu. Es decir, el Wayuu se provoca la posesión, vamos a llamar, perdón, no es posesión porque el Wayuu no es poseído, el chamán Wayuu no es poseído. Vive ese estado alterado de la conciencia a fuerza del ritmo de la maraca. Pero no cree que un espíritu se apodera de su cuerpo. Él se encuentra con los espíritus y esa es la gran diferencia entre el éxtasis y la posesión. Él vive un trance, pero es un trance donde le va a permitir el encuentro con espíritus que lo van a ayudar a sacar al enfermo de su estado de gravedad. ¿Alguna ingesta de drogas se ha documentado para facilitar esto? En el caso de María Leonza, de la religión, hay consumo de alcohol, sí, en el caso de María Leonza, y de tabaco. Es decir, esas son las drogas de tabaco, no en forma de cigarrillo, sino de tabaco, mascado. No, de fumado, tabaco, pero el tabaco ya, pero tabaco, de la hoja la hoja de tabaco propiamente. Sí, propiamente. No, es decir, hasta donde yo sé, no hay otro consumo de alcohol. No es como, es decir, como el yoco. Como el peyote, por ejemplo. O como el yoco. Yo no sé, no conozco, tampoco entre los Wayuu, ojo. Es decir, yo no puedo hablar de las otras religiones indígenas del estado Zulia porque yo no conozco, sino, es decir, no sé, nunca he estudiado yo esas religiones porque yo no hablo ni siquiera conozco sonidos de sus lenguas. Y para estudiar las religiones de otras culturas es necesario por lo menos conocer algunas de las palabras para verlas filológicamente y la semántica para... Yo no hablo Wayuu, pero yo conozco todo el repertorio de lo que tiene para referirse a los elementos religiosos del Wayuu. Ahora, en el culto a María Leonza, a diferencia del de los Wayuu, ahí sí hay posesión. Sí, en el culto a María Leonza hay posesión. Si usted me dice ¿cuáles son los espíritus que se apoderan si usted de la me persona, dice, es decir, el culto de María Leonza tiene un panteón muy amplio. En eso se parece a la Umbanda del Brasil y se parece al vodú haitiano, ¿ok? A diferencia de la santería cubana, que es mucho más cerrada, las deidades son siempre las mismas y se superponen el culto católico y se hace una asociación o por mitos o por las historias que tengan los entes, es decir, los santos en este caso, los santos o Dios, etcétera. En el culto a María Leonza no pasa eso. En el culto a María Leonza es un culto que en principio fue, como le dije, tiene un antecedente, una protohistoria, que es ese culto indígena. Pero recuerde que esa zona fue muy convulsionada, Yaracuy, estamos hablando del estado de Yaracuy, y que en esa zona estaban las minas de Buría, ¿ok? Y estaban, además de las minas de Buría, a esa zona había mucho negro cimarrón, ¿ok? Y ahí hubo un intento es decir, el primer movimiento independentista de Venezuela se dio allí, que es el del negro Miguel. Y Miguel inauguró una religión, ¿verdad? En la república esa que creó, vamos a decir así, muy efímeramente, pero que la creó ahí. El negro Miguel no es el negro primero, son dos personajes distintos. Son dos personajes distintos. El negro Miguel está en la época de los españoles. El negro primero está en la época de Bolívar. De la independencia. De la independencia ya, es decir, son casi 2 siglos después. Claro. Pero el negro Miguel funda ahí una república, vamos a decir así, una especie de ciudad. Cimarrones, pues. De negros cimarrones. Tiene su mujer se llamaba Yoamar, y él la corona reina, y él se convierte en rey, por supuesto. Y tiene una religión, es decir, que suponemos, ¿verdad?, por lo que dice que era una religión muy africana en todos sus comportamientos, y que por supuesto él nombró un obispo, etcétera, todo duplicando, ¿verdad?, copiando la autoridad de la colonial. Y yo imagino, ya eso es un producto ya de creación de ver, ¿verdad? Ahí habían negros refugiados y habían indios refugiados
es muy común que entre refugiados hayan habido contactos, hayan habido intercambios. Y que haya aparecido una religión que los uniera, pues. Que haya aparecido elementos simbólicos que lo unieran, más que una religión. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Nelly García Gavidia sobre la religión en Venezuela, distintas manifestaciones, y estuvimos en el segmento anterior conversando sobre la religión de María Leonce. Decía usted una cosa que me llama mucho la atención, profesora Nelly, que es que desde el principio el establishment católico y las autoridades civiles, supongo que después también, pues vieron con malos ojos todas estas manifestaciones de la religión de María Leonce. Pero entrado el siglo XX usted nos dice, no, pero luego se rescató como símbolo nacionalista. Sí. ¿Cómo ve hoy la Iglesia Católica venezolana y las autoridades civiles a la religión de María Leonza? Hay una estatua en Caracas, por ejemplo, que es un gran emblema. Los arzobispos pretenden que esa estatua la derrumben. No. Quien la derrumbó o quien la maltrató fue el Chávez. gobierno actual. Nada que ver, ¿no? Es decir, no, lo que pasa es que, vamos a decir así, del culto con datos así no se tiene nada, de la religión de María Leonza ni de su culto no se tienen datos. Hay elementos que uno ata como investigador. Después ahí estuvo una encomendera, esposa de un señor encomendador que murió y se llamaba Simón Díaz el encomendador, y su esposa se llama María Alonso. Ojo, es importante eso por la palabra que resulta después. Y de esa señora se decía que tenía muchas morocotas, que tenía mucho poder, que además era muy hermosa, que atraía a la gente, se la llevaba, la esclavizaba, etcétera, etcétera. Hay muchas, vamos a decir así, muchas leyendas en la región, en toda la zona, señora, ¿verdad?, sobre María Alonso. Muchos de quienes nos hemos ocupado de estudiar el culto, nos ha llamado la atención de que María Alonso esté presente también en las leyendas de esa zona de Venezuela, ¿ok? Y por supuesto, después, lo que reafirma más que debe haber un culto indígena, una religión indígena bien importante allí. La Iglesia Católica trae para apaciguar a las Yanomá, a los Ayones, no me acuerdo ahorita cómo se llama ay Dios. Es que un grupo indígena. Un grupo indígena, los Yagones, bueno, no recuerdo ahorita, así que usted corra. En Yaracuy. En Lara, ¿ok? ¿Dónde está el santuario a la pastora, a la divina pastora. Y convierte eso en un santuario, a una virgen bucólica, con animales, etcétera, etcétera. No deja de ser un poco, claro, es decir, muy cerca. Y luego en la otra parte portuguesa, que también está ahí cerquita de Yaracuy, y hay culto de María Leonza en una parte que se llama las cuevas de Agua Clara, ¿cómo se llama?, de Portuguesa, y está el culto a la Coromoto. Ojo, esos dos elementos, además, fue una política del Estado español, buscar los santuarios que tenían que ver con lo natural para allí superponer, es decir, hacer una inculturación, un santuario católico, ¿verdad? Y otra de las políticas que se utilizó como proselitismo fue el culto a las vírgenes, a las advocaciones marianas, para sustituirlos por el culto a deidades femeninas que habían en la zona, ¿ok? Ojo, todo eso forma lo que María Leonza es hoy, ¿ok? Pero yo diría que con fuerza el culto comienza en 1936-38, cuando sale mitos, leyendas del campo a la ciudad, con el cambio de sociedad petrolera a sustituir la sociedad agraria.
Y ahí salió en 1939, creo, en una revista que se llamaba Guarura, sale publicado un mito del estado de Yaracuy. Y el mito del estado de Yaracuy habla de una virgen, ¿verdad? Una virgen, no virgen católica, sino virgen, un joven, que se la rapta la serpiente anaconda, que era dueña del lugar, y que esa cuando la rapta porque ella tenía la culpa de haber nacido con los ojos claros, con los ojos verdes, y los ojos verdes traían desgracias a la población, y por supuesto la serpiente la rapta, la viola, y nace el lago de Valencia. De esa unión. De esa unión nace el lago forzosa. de Valencia. Y que entonces, pero que María Leonza, así como pasa en el cuento de Caperucita Roja, que Caperucita sale enterita porque el lobo se la traga, sí, más sí, no sí, la... sí. Sin jugos gástricos ni nada. Sí. Y lo mismo pasa con María Leonza, ¿verdad? Sale de allí y se hace dueña de las aguas, de la montaña, y se va a la montaña. Y los indios con ella. Ese es el mito que hay. A partir de ese mito, cuando Venezuela entra a la modernidad, que entró a la modernidad después que que Gómez se murió, sí. Era necesario, ¿verdad? Y ahí muchos intelectuales participaron, crear los mitos nacionales, la narrativa nacional, que te dé referentes identitarios. Y uno de esos fue este tipo de mitos. ¿Y sí. cómo reaccionó la iglesia frente a eso? Porque la La iglesia siempre la ha perseguido, siempre la ha perseguido, siempre ha creído. Ahora es un poquito más laxa, más flexible, sobre todo algunos grupos de sacerdotes, pero la jerarquía siempre ha creído que eso no no es cristiano, ¿verdad? Aun cuando los marialeonceros, vamos a llamarlos así, aquellos que siguen el culto y hacen la práctica, se confiesen católicos, igual que los santeros que se confiesan no lo católicos. ven excluyente. No, porque inclusive en el panteón de María Leonza, que sería como una gran pirámide, ¿verdad? En lo máximo del panteón está Dios. Lo que pasa que es un Dios ocioso, al estilo de los dioses africanos, que está allí, pero que no hace nada. Un Dios vago. Un Dios vago, sí. Pero María Leonza está después de ese Dios, ¿verdad? Pero hay formas de Jesucristo, vamos a decir así, advocación, como el Nazareno de San Pablo, ¿verdad? Que es una imagen a la que se le rinde culto en la capital, está dentro del culto, y la Virgen de Coromoto, y ahí dentro del panteón, que está dividido en cortes, hay una corte que es la corte pura, la corte superior, es la corte con más iluminada, vamos a decir así, donde hay santos católicos, ¿ok? Que podría uno decir nada tienen que ver con el culto, ¿verdad? Y hay otro tipo de cortes, como por ejemplo la corte médica, donde está el doctor Vargas, que es quien la preside, vamos a decir así, y hay otros médicos, como por ejemplo, qué sé yo, Racetti, etcétera, aquellos médicos que, es decir, es un conocimiento, vamos a decir así, no científico, ni a través de textos de la historia nacional. De allí que yo por eso digo que la religión de María Leonza es la religión de Venezuela. ¿Okay? Claro. Ahora, el clero católico está dispuesto, y cuando digo clero católico no solamente los curas populares, sino incluso jerarcas, o sea, obispos y cardenales, estarían dispuestos a aceptarla solo como símbolo nacional y bueno, permitir algún cuadro, alguna escultura, sin que ello implique una práctica religiosa, de la misma manera en que supongo que el clero católico, por ejemplo, español, no se opone a que en el centro de Madrid hay una estatua de las Cibeles, o sea, sí. Bueno, como estatua está bien, dirán ellos. Claro. Pues yo no he conocido, es decir, yo no he leído, a lo mejor las hay, pero yo no he leído nunca críticas dirigidas al trabajo que hizo Colina con la estatua de María Leonza en la capital, ¿ok? Nunca he leído nada por escrito, no he leído yo nada. A lo mejor lo hay, no sé. O
sea, pero entonces lo que usted presume es la oposición es más al rito y a la creencia rito, viva que al exacto, símbolo. al símbolo, eso. En la escultura o en la pintura. En la escultura pues. o en la pintura, no, es decir, dentro de la pintura, Centeno Vallenilla, la pintó bastante de diferentes maneras. Y luego también han habido otros pintores que también la han pintado, y ha habido músicos que han hecho cantatas, no recuerdo ahorita los nombres de todos ellos, pero de una u otra manera ha habido mucha gente que le ha dedicado, porque es decir, se sea o no practicante del culto o de la religión, vamos a decir así, yo no quiero decir culto, lo que pasa es que así siempre decimos, es algo que es verdaderamente venezolano. Sí. Y María Leonza de una u otra manera representa el mestizaje nuestro. Está no solo porque esté una trilogía de espíritus centrales como son el negro Felipe Guacaipuro y la misma María Leonza, sino ella misma como personaje. Cuando usted recoge las historias, que yo recogí bastante, en 14 años que trabajé en la investigación sobre la religión, yo recogí muchas y depende, la gente, hay alguna que cree que es española, otra gente se la ha inventado como indígena, otra mezcla de indio con español, africana, otra de, sí o sea, pero con negra pero no negra, sino mestiza. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos. @GAndrade80. No se olvide que el mestizaje, nosotros somos mestizos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Nelly García Gavidia. Hemos venido conversando sobre distintas manifestaciones religiosas y también el aprovechamiento nacionalista de muchos de estos símbolos. Y hasta ahora nos hemos concentrado aquí en la religión de María Leonza. Hay otro símbolo religioso que se ha convertido en un potente símbolo nacionalista, José Gregorio Hernández. Sí. Y hay muchos rumores. Esto se lo he escuchado incluso, por ejemplo, a Luis Brito García, que yo presumo que es ateo, pero como que él quiere que José Gregorio Hernández sea canonizado, porque Luis Brito García ha denunciado que en Roma hay una jerarquía eurocéntrica que no quiere tirar migajas a América Latina, y entonces que todos los santos que ellos van a canonizar son italianos, españoles, portugueses, franceses, y que no le tiran nada a Venezuela. Juan Paz, cuando vino, canonizó como a 2 apenas en México, creo que fue, mientras que canonizó a decenas de italianos y españoles. Entonces, claro, esto como que ha herido mucho la sensibilidad nacionalista venezolana. ¿Por qué no se ha logrado que José Gregorio Hernández sea santo? Yo pienso que hay muchas, primero hay gente que dice, ¿verdad?, que se debe a su inclusión a su asociación con el culto a María Leonza. Recuerde que dentro... O sea, la iglesia no lo canonizaría porque estaría dando una bendición implícita. Hay gente que dice eso, okay. ¿No? Yo no digo la iglesia, dice. No. Hay gente que dice eso, pero recuerde también que en el culto a María Leonza, tiene 3 ritos importantes, que son la curación, la adivinación y la posesión. Entonces, en la curación, la deidad más presente, la más importante, es José Gregorio Hernández. Ojo, ¿ya? Entonces, mucha gente afirma que la iglesia no ve con buenos ojos que José Gregorio Hernández esté allí. Otra gente, es decir, hay muchas versiones. Otra gente dice que no lo canonizan porque primero porque él intentó entrar como sacerdote, como monje, y luego en Sicilia, creo, ¿no? Sí, y luego no soportó. Entonces dicen que fue por él, pero otra gente dice que se suicidó, que eso de ¿No lo atropelló un carro? Bueno, pero nada más había un carro una historia muy extraña esa del carro. Sí, muy extraña, muy extraña. Una vez yo estaba de trabajo de campo en Ocumare de la Costa, y cuando beatificaron a la madre de Maracay, San José, la María San José, sí, María San José, la beatificaron, y cuando conversaba yo con la gente de por allí, decían que lo que pasaba era que José Gregorio Hernández era el santo de los adecos y que María San José era la santa, ¿verdad?, de la gente
en ese momento estaba ¿cómo se llama? El gobierno de Caldera. Y que estaban más cerca de la iglesia, y José Gregorio Hernández de una u otra manera era un laico, un secular, ¿verdad? Entonces preferían arropar porque a los que eran religiosos y no a los que eran propiamente seculares. En verdad yo no sé cuáles son. Y el alegato de Luis Brito García de que la iglesia quiere conservar el poder en Europa y no quiere soltar nada a América. Yo no creo eso, porque en América hay santos. Además. Sí, hay santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, no sé si habrán más. Hay santos mexicanos, hay santos, no sé si Colombia tendrá santos, pero Santo Domingo también hay algunos, es decir, yo no sé si esa será la razón de que el eurocentrismo, pero lo que sí creo es que, y creo que lo que más pesa es la presencia muy visible de José Gregorio Hernández en el culto a María Leonza. Creo que eso pesa mucho, y pesa porque para la Iglesia Católica, es decir, la religión de María Leonza es el elemento disonante dentro de la iglesia, dentro de las creencias religiosas venezolanas, tanto para los evangélicos pentecostales, en líneas generales, evangélicos o protestantes generales, o para los católicos. ¿Verdad? Es decir, es el elemento de disociación, es decir, es el enemigo, vamos a decir así. Y es enemigo por muchas razones. Es enemigo porque el elemento, usted sabe que entre magia y religión siempre hay un continuum, ¿verdad? No hay ninguna religión que esté liberada de la magia, así como no hay ninguna religión que sea pura religión. Siempre hay un continuum, y por supuesto el elemento mágico en la religión de María Leonza es como más evidente que en otros tipos de religiones. Claro. Ahora, ¿tiene usted alguna sospecha de que miembros del clero también participen de estas manifestaciones que el propio clero denuncia? No, yo no tengo, no hay cura que se porte mal, entre comillas. No. Bueno, se deben portar mal. Pero digo, en este asunto. Digo mal, entre comillas, porque mal desde la perspectiva de ellos. Yo no conozco ninguno, es decir, militares sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero el ejército no prohíbe. El ejército tiene libertad de conciencia, pero ¿no? yo, no sé, lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo para mi tesis sabe que yo he hecho 4 tesis en mi vida, 3 de las cuales fueron sobre María Leonza. ¿Okay? Y cuando estaba haciendo la primera de ellas, que fue que cuando preparé el campo, vamos a decir, viviendo allí en Yaracuy un tiempo, yo conocí un lugar donde eran solamente militares, ¿eh? Es decir, no tenía acceso, y yo tuve acceso porque fui con una chica que era novia de un militar. Y eso eran gorras, sables, es decir, las ofrendas eran puros objetos militares. Y lo que me hacía pensar a mí que estaba muy presente entre las creencias de los militares. Porque lo que pasa es que la religión de María Leonza pone muy en evidencia un elemento que es muy común entre los venezolanos, que es el sentimiento de culpa y la persecución, ¿ya? Y ese sentimiento de culpa nunca es la culpa de nosotros, es decir, nunca soy yo el culpable, siempre es el otro el culpable. Es el otro el que me envidia, que me manda al mal, es el otro que no deja que yo avance. En el discurso oficial es el mejor ejemplo, es el imperio. La culpa de los demás siempre. Siempre de los demás. Y en el culto de María Leonza eso es muy evidente. El culto de María Leonza incorpora personajes nuevos, por ejemplo, recientemente fallecidos. Sí. Pero hay que estar muerto, ¿no? Un vivo no puede formar parte. No, un vivo no, pero Chávez, por ejemplo, ¿estará en algún momento? Claro que sí, ya está. Ya está, sí. ¿Y ha habido gente que ha alegado posesión del espíritu de Chávez? Bueno, yo no he visto, porque yo ahorita no estoy haciendo campos, es decir, el campo que estoy haciendo sobre religión, si bien tiene que ver con Chávez, no es sobre María Leonza, sino estamos ahorita haciendo un trabajo que se llama
es decir, la diversidad, la heterodoxia, ¿verdad? Y de la religión en Venezuela, la secularización de la sacralización de lo secular, de lo civil a lo militar. Ojo, es un poco en esa tónica. Pero claro que sí, tengo altares increíbles hechos con Chávez como personaje central. En la corte de María Leonza. Pero es que no están todavía dentro de la corte, es decir, no está ubicado, vamos a decir así, pero yo me imagino... Es previsible que en un futuro sí, pues. Sí, yo me imagino que dentro de un año más o menos ya esté allí. Bueno, a lo mejor le consultaremos un medio, a ver, y le preguntaremos, Chávez, ¿de verdad te moriste en La Habana? No, ¿Dónde moriste cuando le hagamos esa pregunta? Yo todavía no he visto en ninguna, es decir, no lo he visto, tengo una entrevista donde la señora me dice que todavía no, porque él tenía mucha rabia y todavía él tiene que aliviar, tiene que pagar eso, que tiene que rezar. Para entrar a la corte hay que estar purificado, pues. Sí. Pero usted sabe que la religión de María Leonza, hay mucho malandro arrepentido. No quiere decir esto que yo estoy diciendo que el presidente sea un malandro, pero hay mucho, y hay una corte que está dedicada a eso. ¿Verdad? Es decir, es un poco como en México el culto a la Santa Muerte. Sí. ¿Quiénes son los que participan del culto a la Santa Muerte? Generalmente son los delincuentes. Sí, sí. En cambio aquí el culto de la corte malandra es una corte que tiene prostitutas y tiene la gente que ha muerto, que ha muerto, arrepentido. No, que ha muerto arrepentida, pero porque ha sido matada por los policías o otros malandros. Otros malandros. Bueno, profesor Nelly, muy agradecido por haber venido. Cuando quiera regresar acá la esperamos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @Gandrade80 es mi